¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Miles de mujeres marchan en 10 estados del país para exigir justicia por la muerte de Devani Escobar en Nuevo León. Horas después de confirmarse el viernes que el cuerpo hallado en la cisterna de un motel era el de Devani, mujeres se manifestaron por las principales calles y avenidas de Monterrey. La jornada de protestas concluyó frente al Palacio de Gobierno con una exigencia de justicia para Devani. En la Ciudad de México, colectivos feministas y madres de familia salieron también a protestar contra los feminicidios y las desapariciones en todo el territorio nacional, así como la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en México. Devani Escobar fue sepultada el sábado en el municipio de Galeana, acompañada de familiares, amigos y activistas. El caso de esta joven de 18 años llamó especialmente la atención a nivel nacional e internacional, a partir de que se hizo viral esta tristemente célebre fotografía en la que aparece sola en una carretera de madrugada el pasado 9 de abril, luego de salir de una fiesta y tomar un taxi cuyo conductor presuntamente intentó abusar de ella. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informa que el caso de Devani será investigado como feminicidio después de que en un principio se dijo que se trataba de un accidente. Finalmente, Samuel García, gobernador del estado, se reunió el fin de semana con los padres de Devani para conocer detalles de la carpeta de investigación del caso. Durante el encuentro se revelaron 2 nuevos videos en los que se confirma que Devani entró caminando al motel en que fue hallada. Las autoridades indican que ahora se analiza cómo fue que terminó en la cisterna del lugar. La 2. Y sobre el aberrantemente crecimiento fenómeno de los miles de feminicidios y desapariciones de mujeres en nuestro país, Ricardo Rocha habló hoy con la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Hemos dicho una y otra vez, maestra, que las cifras de miles de muertas y de desaparecidas en México nos acercan a la barbarie y nos alejan de la civilización. Primero, ¿hay algún otro país en el mundo en el que se dé este fenómeno con estas cifras horrendas, maestra? Fíjate, Ricardo, que creo que lo dices muy claramente. Estamos en un punto, hemos llegado como a un punto en el que ya es, digamos, indispensable una acción muchísimo más fuerte tanto de la ciudadanía como del Estado. Yo diría que lo que es muchísimo más grave en México que en otros lugares es no solamente las cifras, la cantidad de mujeres que desaparecen, la cantidad de mujeres que son asesinadas, sino sobre todo las deficiencias que siguen cometiendo las autoridades. Creo que esto sí es sin igual con respecto a lo que sucede en otros lugares, porque lo hemos comentado este fin de semana muchísimo. Lo mismo que sucedió con Devani sucede en el Estado de México con las víctimas, por ejemplo, que nosotras documentamos en el informe que presentamos el año pasado, y es lo que sucedía en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace 20 o 30 años. Es decir, tenemos 3 décadas de mostrar un Estado que es incapaz absolutamente de buscar a las mujeres, de investigar adecuadamente con perspectiva de género, de darnos a las mujeres acceso a una vida libre de violencia. La 3. La Presidencia de la República suspendió de última hora a la tarde de este domingo la reunión que iba a sostener hoy el presidente López Obrador con famosos y ambientalistas que forman parte de la campaña Sélvame del Tren para aclarar las dudas sobre el Tren Maya. La causa de esta cancelación, informa el gobierno, fue que algunos famosos hicieron pública su decisión de no asistir al encuentro en Palacio Nacional. En cambio, la presidencia los invitó a visitar la zona del tramo 5 que corre de Playa del Carmen a Tulum para que conversen con los pobladores y sus familias. Artistas y activistas lamentaron el cambio de opinión de la presidencia,
Dicen que el único que canceló fue Eugenio Derbez y pues no era para tanto, aparte de Derbez había mucha otra gente. Bueno, anoche dieron a conocer un comunicado como respuesta a esta decisión. Es una lástima que el presidente rechace el diálogo que nos ofreció. Esto evidencia que no tienen, refiriéndose a su gobierno, los estudios de impacto ambiental que la ley exige y que tenemos razón en nuestra preocupación del daño que se causa a la selva y al acuífero Maya, señalan en el mismo, y adelanta que seguirán insistiendo en que desean un diálogo respetuoso con el presidente. La 4. Y a propósito de la polémica por el paso destructivo del Tren Maya, este es el bello e impactante video de la ambientalista Camila Haber, que obtuvo un premio de la UNESCO por su defensa del medio ambiente. Yo soy cenote. Yo soy cenote. Soy luz y oscuridad. Mis aguas se adornan con cortinas de rayos de luz y se transforman en magia. Yo soy cenote. Soy flores que se convierten en jardines. Soy una montaña subacuática o un bosque. Soy en donde se encuentran el río con el mar. Yo soy cenote. Soy la fuente de vida para la selva sobre mí. Te causaré asombro y daré inspiración. Yo soy cenote. Estoy contaminada. Aguas residuales se filtran por el suelo hasta llegar a mí. Fertilizantes y químicos son mi mayor amenaza. Necesito tu ayuda, tanto como tú necesitas la mía. Necesito tu ayuda. La 5. En su faceta de apnea, que es el buceo sin tanques de oxígeno, en el que Camila tiene un récord internacional de 58 metros de profundidad. Es también una experta en el mundo subacuático de la península de Yucatán. Formó parte del grupo de expertos y ambientalistas que vinieron a explicarle los riesgos enormes del Tren Maya al presidente López Obrador. Se iban a reunir con él esta mañana, pero Camila nos platicó que ayer por la tarde, ya estando aquí, pues le avisaron que siempre no, que el presidente les había cancelado. Hoy muy temprano hablé con Camila Haber. Pues estamos todos muy desconcertados. Porque ya estábamos listos, teníamos mucha apertura a este diálogo. La idea era exponer el caso, cosas que tal vez no le están diciendo, no están compartiendo los grandes obstáculos que se están encontrando en el transcurso de esta obra. Entonces, pues es una gran lástima que se haya cerrado esta oportunidad de diálogo. Dime, ¿tienen ustedes idea de que haya estudios de impacto ambiental de los efectos del Tren Maya, o están convencidos ya de que a falta de estos estudios, porque nadie los ha visto, vaya a haber una destrucción irreparable, tanto de selva como del manto acuífero y esas maravillas que hay debajo de la superficie? Sí, pues justo no hay estudios de impacto ambiental porque no, esos deberían ser públicos y no lo son, y la idea de hoy era que nos los presentara o que nos mostrara algo. Entonces esta cancelación nos da una idea clara de que no existen. No hay tampoco estudios de mecánica de suelo, no hay estudios de la hidrología del lugar, no hay planes de mitigación en caso de accidentes, en el caso de que el mismo proyecto esté en riesgo. Si en estos momentos lo tuvieras enfrente al presidente López Obrador, ¿qué le dirías acerca de esta polémica generada por el Tren Maya? ¿Qué le dirías, Camila? Presidente, quiero decir que es muy importante que escuche a los expertos y a los científicos que llevan mucho tiempo en la zona, que se hagan los estudios necesarios, que se escuche también a las comunidades, que se cumplan los convenios de la OIT para hacer esas consultas
comunidades indígenas y que nos escuche, que escuche a la selva, que escuche la voz del agua, que escuche la voz de estos cuerpos de agua que son la fuente de vida de la zona y sobre todo eso, que escuche la ciencia. Las 6. Luego de que Donald Trump presumió en un mitin que dobló al presidente de México y lograr que desplegara 25,000 soldados en la frontera con Guatemala, en la conferencia matutina de este lunes, Andrés Manuel López Obrador dijo que no permitirá que los partidos políticos ni candidatos en Estados Unidos traten a México sin respeto. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata. Sobre la cancelación de la reunión con los famosos para hablar del Tren Maya que se celebraría este lunes en Palacio Nacional, dijo lo siguiente. Acerca del diálogo, pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Señaló que es mejor que los atienda la secretaria del Medio Ambiente, María Albores Guillén, y el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, encargado de la obra. Reiteró que el Tren Maya no va a dañar ningún cenote, ningún río subterráneo. En contraste, señaló que no protestaron por la construcción de Xcaret, que sí destruyó cenotes y ríos, y que además en su inauguración estuvo presente Eugenio Derbez. Derbez es considerado uno de los principales promotores contra la obra de la península de Yucatán a través de la campaña Sélvame del Tren. La 7. Sandra Romandía, directora editorial de la revista digital MX y colaboradora nuestra, habló esta mañana con nosotros sobre su más reciente columna en El Universal. ¿Por qué el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, está investigando al mismísimo presidente López Obrador? A ver, Sandra, te escuchamos. Este día publiqué la columna titulada Investiga el INAI al presidente, en el que abordo dos cosas contestando tu pregunta. Primero, cómo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, pues ya ha abusado de su figura para violentar la ley e incurrió, digamos, oficialmente en delitos contra las leyes que rigen la protección de datos personales. Y en ese tenor, pues lo segundo es que reveló esta noticia de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública inició una investigación de oficio después de que el presidente pues ventiló documentos personales del periodista Carlos Loret de Mola, como recordaremos, que son reservados. Esto ocurrió el 7 de abril cuando mostró una factura a nivel nacional, estoy transmitiendo en vivo, mostrando todos los datos personales y por supuesto pues valiéndose de su situación o de la accesibilidad que tiene, ¿no? Desde el gobierno. Lo que hizo el presidente pues ese día, que es dar a conocer una factura emitida por una persona a favor de otra y exponer sus datos personales, se asemeja, pongo yo en la columna, Ricardo, a lo que haría un policía uniformado, abusando de su autoridad y del arma que tiene en el cinto. Digamos, hay que imaginarnos que un policía detiene a un ciudadano por una simple sospecha, lo esposa, lo golpea, lo exhibe, le toma fotos, ¿no? El presidente violó varias leyes a nivel nacional, pero la más sensible fue, Ricardo, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, el ordenamiento que se creó ex profeso para proteger que la información que los ciudadanos le damos a la administración pública, porque esta nos obliga a hacerlo, pues se use exclusivamente para lo que fue entregada. Es decir, si nosotros le damos nuestra información al SAT para declarar impuestos o lo que sea, tiene que ser utilizada para eso. Y ante este proceder, pues comento en la columna, fue inevitable que el INAI, cumpliendo su mandato constitucional, pues previera ya una investigación de oficio para, por primera vez en la historia, sancionar al presidente, misma que ya está en curso, según confirmaron a mí, pues las fuentes en Palacio Nacional, ¿no? La 8. Emmanuel Macron es reelegido presidente de Francia a pesar del avance de la ultraderecha.
Al finalizar el conteo de votos, el actual jefe de Estado logró el 58.55% de votos frente al 41.45% de su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. Con este triunfo, Macron gobernará por otros 5 años más a Francia, aunque es una diferencia clara. Es menor que en el 2017, cuando el primero alcanzó el 66% y su adversaria el 34%. Los países de Occidente respiran tranquilos, ya que Macron ejerce un importante liderazgo para mantener la Unión Europea y en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y a propósito, día 61 de la guerra, la ofensiva rusa cumplió 2 meses con miles de muertos y sin visas de tregua. Aunque este lunes Moscú anunció un alto al fuego en la sureña ciudad de Mariupol para evacuar la acerera de Azovstal, el gobierno de Kiev acusó al Kremlin de seguir atacando a esa zona industrial con bombardeos, tanques y artillería pesada. De acuerdo con el gobierno ucraniano, ya son 3.800 los civiles muertos a causa de la invasión y más de 4.000 heridos, sin contar los datos de la bloqueada Mariupol, que pueden ser muchos miles más. En tanto, la estrategia rusa continúa en el Donbass y el sur de Ucrania, lo que incluye la ciudad de Odessa. El gobierno del presidente ruso Vladimir Putin pretende conquistar el Donbass y el sur de la ex República Soviética antes del 9 de mayo, en un aniversario más de la derrota del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, para declarar una victoria militar histórica sobre Ucrania y así demostrar que ninguna medida aplicada por Estados Unidos y la Unión Europea pueden dividir al pueblo ruso, que según él apoya la invasión a Ucrania. La 10. Entre aplausos y agradecimientos fue despedida este domingo La Palmera, que durante más de 100 años vio pasar el tiempo en el Paseo de la Reforma en la tradicional glorieta, por supuesto, de La Palma. Familias y personas solas acudieron desde muy temprano a darle el último adiós a este centenario árbol cuyo ciclo de vida había concluido. El gobierno de la Ciudad de México informó que la palmera estuvo sujeta a distintas enfermedades debido a que no es una especie nativa de la cuenca del Valle de México, a las condiciones de altura de la ciudad y la contaminación que se ha vivido en los años recientes. Las palmeras son originarias de las Islas Canarias y algunos ejemplares llegan a vivir hasta 200 años a nivel del mar. La capital del país se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar, con condiciones climáticas y atmosféricas que hacen vulnerables a estos árboles. La icónica palmera de Paseo de la Reforma presentó un tipo de hongo que genera una afectación conocida como la pudrición rosada de la palma. Este hongo, entre otras cosas, causa un taponamiento que impide que el agua circule a lo largo del tronco. Los trabajos para el retiro de la palma en la glorieta de La Palma concluyeron a las 3 de la madrugada de este lunes. La especie será trasladada al vivero Nezahualcóyotl, donde recibirá un tratamiento y posteriormente será intervenida por jóvenes artistas para su exhibición. Ahora el gobierno de la ciudad invita a todos a decidir qué tipo de árbol, otra consulta, hasta para decidir el tipo de árbol que va a sustituir a la histórica palmera de Reforma. Para ello, podemos ingresar al portal de la Ciudad de México y escoger entre varios ejemplares: una palma canaria, la jacaranda, un sicomoro mexicano, una ceiba, un fresno, un ahuehuete, un árbol de la manita u otras especies. Y así, bueno, pues tristones porque ya no está, pero agradecidos por su compañía de tantos años, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en las redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas, el diario Sin Límites. Hasta entonces. Hasta siempre.